también con Coca Sevilla, todos los jueves para despertar el poder de la imagen. Bienvenida, Coca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Gusto Muy buenos saludarte. días, gracias. El tema de hoy va a ser muy interesante porque vamos a hablar de la imagen de la asertividad y se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la asertividad con la imagen? Y pues tiene que ver muchísimo. Seguramente relacionamos, por ejemplo, a algunas figuras públicas que han perdido precisamente su imagen por reaccionar de una manera muy agresiva o por no haber dicho las cosas en un momento adecuado. Así es que la asertividad en la imagen es un tema fundamental que nos habla básicamente de nuestras conductas, de pensamientos con respecto al derecho que ejercemos todos para poder dar nuestra opinión, para poder decir que sí, que no en diferentes situaciones o disfrutar sin culpas o cambiar de opinión, etcétera. Y el objetivo de todo esto, cuando hablamos de asertividad, es que realmente no agredamos, que no sea con agresiones, ni tampoco que nos agredan. Por ejemplo, para poder entender los diferentes tipos de reacciones o de comunicación que existe, imagínate que vas a un restaurante y te sirven un plato de sopa con un pelo, un cabello ahí atravesado, y yo te pregunto, ¿cuál sería tu reacción? Por ejemplo, hay personas que reaccionarían de una manera muy agresiva, aventando el plato y llamando a la persona y gritándole, agrediendo, amenazando, diciendo que no vuelven a ir, etcétera, etcétera, que pierden el control. Tal vez otra persona, que es otra forma, o sea, la primera es la agresiva, después viene la pasiva, ve el pelo en la sopa, lo quita, no dice nada, aunque le moleste y no esté de acuerdo, no ejerce el derecho de expresar su opinión y se acaba tomando la sopa y a lo mejor piensa no vuelvo a venir, pero no lo manifiesta. O la tercera, que sería la asertiva, que O sea, ninguna de las dos anteriores son las adecuadas, asertivas. claro, porque en el caso segundo son de estas personas que guardan y que es una forma también a veces hasta combinada de pasiva-agresiva, porque con tu comunicación no verbal, ¿no? Dices todo, o sea, a lo mejor no lo expresas verbalmente, pero ya tu actitud lo está diciendo todo, entonces eso tampoco es sano. Y la tercera, que podría ser, bueno, ves ahí el pelo en la sopa, simplemente de una manera adecuada, directa, sincera, pero respetuosa, le pides a la mesera, oiga, por favor, cámbiame este plato de sopa porque trae un pelo, ¿no? Y ejerces este derecho a que no estés comiéndote algo que no debe de ser. Entonces, en este sentido es interesante pensar cómo reaccionamos cada uno en diferentes situaciones y también con qué tipo de personas. A veces hay personas que dices, es que a lo mejor yo puedo reaccionar siempre asertivamente, pero con fulano de tal o fulana de tal, a lo mejor en el trabajo pierdo el control, ¿no? Entonces, algo que es una muy buena noticia para todos es que nosotros podemos aprender a controlar esto. Existen muchas técnicas que más adelante podemos ir viendo en donde tú puedes ejercer tu derecho a expresar lo que piensas en un momento que sea el adecuado, pero de una manera respetuosa, simplemente comentándolo sin agredir, sin ofender, porque es algo muy importante. De verdad que este tema es muy ligado a lo que es la parte de la imagen, porque vemos infinidad, por ejemplo, de artistas, de cantantes, de políticos, que por no ser asertivos con medios de comunicación o con el público al que se dirigen, pierden completamente la imagen, pierden una campaña política, pierden, por ejemplo, un puesto, personas que han sido impecables y que de repente los agarraron en sus 5 minutos. No, hombre, o sea, recordemos Yo creo que a todos nos pasa. A todos nos pasa, pero lo grave aquí es cuando, por ejemplo, ya es una forma de ser constante, sí, es un en problema. donde a lo mejor no podemos controlar todo esto. Y una técnica muy sencilla es cuando tú, por ejemplo, puedes sorprender al otro con un cumplido o con una actitud positiva. Por ejemplo, alguien te dice, oye, pero ¿por qué no fuiste a recoger esto y otro? Y en lugar de que tú reacciones de la misma manera, simplemente dices, tienes razón, reconozcas, por ejemplo, tu error y desarmas por completo a la otra persona. Entonces, esto solamente se va a desarrollar a través de practicarlo, de estar conscientes, ¿no? Tienes razón, esa frase es mágica. Sí, esa frase Tienes te razón. desarma, o sea, tienes razón. Y no estás en el mismo nivel. Exacto. Y entonces desarmas a la otra parte. Claro. Probablemente la otra parte todavía quiera. Sí, como estás ya listo, ¿no? No, tienes razón. Tienes Yo toda creo que la al razón. tercer tienes razón, ya. Ya estuvo. El problema es que para poder admitir que la otra parte tiene la razón con la intención de desarticularla, uno tiene que decir, Así es. tienes razón.
Tienes toda la razón. O sea, es a veces bajar un poco la Sí. soberbia, El orgullo. trabajar mucho la autoestima, Sí, porque es sí, reconocer sí, que sí, también sí, nos sí. podemos Sí, equivocar, claro, por supuesto. pero definitivamente en cuestión de imagen va a ser fundamental, porque no basta con traer un excelente arreglo, con saber usar los cubiertos, ¿no? Con todo lo que está relacionado a los temas que normalmente vemos, si no trabajamos con esta imagen de asertividad. Y tú hablas de cuestiones protocolarias, a lo mejor muy ligeras en un restaurante. No, pero si llevas esto al ámbito laboral, No, hombre, si llevas esto al ámbito familiar, por supuesto. de un padre a un hijo, de un hijo a un padre, muchas cosas pueden cambiar. Y además lo vas transmitiendo, o sea, porque hablando, por ejemplo, a nivel familiar, pues los hijos van repitiendo tus patrones de reacciones, de conducta, de pensamiento. Entonces, sí vale la pena estar muy alerta, sobre todo también lo que dices en el ámbito profesional. Te puede costar un ascenso, Claro. te puede costar un cliente, Claro. te puede costar la imagen de tu empresa. Claro. Y recordemos que es más fácil perder una muy buena imagen que recuperarla. O sea, recuperar una imagen es algo que de verdad va a implicar muchísimo esfuerzo, a diferencia de mantenerla. Entonces, el desarrollar esta asertividad va a generar que no nos manipulen, que no manipulemos, y sobre todo va a ser algo muy bueno para nuestra autoestima. Coca Sevilla, nos estamos viendo el próximo Claro jueves que para sí, Juan despertar. Carlos. Gusto saludarte. Igualmente, Los jueves, gracias. el poder de la imagen, una pausa. Es breve, hay más cuando regresemos.